Momento de abrir aquí en la noche de Canal 26 el capítulo de información dedicado a la guerra que se desarrolla hace casi 2 años en territorio ucraniano como consecuencia de la invasión rusa, puntualmente para contarles que la Unión Europea, la Comisión Europea está estudiando prorrogar hasta junio del 2025 la excepción de aranceles, contingentes y otras barreras comerciales a las importaciones procedentes de Ucrania, aunque con salvaguardias más estrictas para abordar las sensibilidades políticas de los Estados miembros, en primera línea Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, recién mencionábamos el caso puntual de Víctor Orbán, Polonia y Rumania, que han reclamado por carta a Bruselas que imponga aranceles a la importación de cereales ucranianos, alegando competencias desleales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió hoy en Berna a su homóloga suiza, Viola Amherd, que el país centroeuropeo acoja una conferencia sobre el proceso de paz en la guerra de Ucrania y equipos de ambos países comenzarán a trabajar en su organización. En una rueda de prensa de los dos presidentes tras reunirse hoy en la capital suiza, Amherd subrayó la voluntad de su país de continuar apoyando a Ucrania. Por su parte, Zelensky agradeció ese apoyo y aseguró que, pese a la tradicional neutralidad de Suiza en estos 2 años, no se ha mostrado indiferente al sufrimiento ucraniano. Aquí los vemos, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al primer ministro indio, Narendra Modi, que ambos se desearon éxitos en las venideras elecciones presidenciales de Rusia y las parlamentarias que va a desarrollar India durante una conversación telefónica que mantuvieron, según la información aportada oficialmente por el Kremlin. Vladimir Putin y Narendra Modi expresaron su interés en continuar incrementando las relaciones bilaterales mutuamente provechosas y se desearon éxitos en las venideras elecciones, las presidenciales de Rusia y las parlamentarias de la India, así lo indicó la presidencia rusa en un comunicado. Recordemos que las elecciones presidenciales en Rusia van a celebrarse del 15 al 17 del próximo mes de marzo. Los estados del este de la Unión Europea están exigiendo a Bruselas imponer derechos de importación a los cereales ucranianos, alegando competencia desleal, según indicó el Ministerio de Agricultura de Hungría. Según mencionaron, los ministros de Agricultura de Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia habían enviado una carta a la Comisión Europea solicitando medidas, indicando que los productos agrícolas más baratos de Ucrania están consumiendo sus mercados de exportación. Rusia declaró hoy lunes haber condenado a más de 200 soldados ucranianos, prisioneros de guerra, a largas penas de prisión, casi 2 años después del comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania. Varios miles de soldados fueron capturados por cada uno de los bandos, aunque su número exacto no ha sido hecho público. En los últimos meses, Moscú ha multiplicado los juicios de algunos prisioneros acusándolos de crímenes de guerra, lo que ha sido denunciado por Kiev y organizaciones de derechos humanos. Las autoridades rusas acusan a estos soldados, muchos de los cuales fueron hechos prisioneros durante el asedio de Mariupol en 2022, de haber abusado a civiles.
Las fuerzas rusas se están preparando para lanzar una nueva ofensiva en las próximas semanas, una vez que el suelo se congele en el este y el sur de Ucrania, según la última actualización sobre el estado de la guerra en ese país del Instituto para el Estudio de la Guerra. Según indican, las fuerzas rusas lanzarán un esfuerzo ofensivo a gran escala en Ucrania que en algún momento, después de que el suelo se congele y probablemente después de que las fuerzas ucranianas se agoten, defenderán sus posiciones en Advinka y también en la orilla este, a la izquierda del Oblast, en Jersón. Es muy probable que el reclutamiento militar ruso para mantener la guerra haya procedido desproporcionadamente de comunidades regionales empobrecidas y rurales de Rusia, según afirma el último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre el estado de guerra en Ucrania. El 11 de enero del 2023, el vicepresidente ruso del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, declaró que 500.000 personas se habían alistado en las Fuerzas Armadas rusas en ese año. Es muy probable que esa cifra se haya inflado considerablemente, precisa el informe, y en sus esfuerzos por cumplir los objetivos de reclutamiento, el ejército ruso permite, desde abril del 2023, que los alumnos que abandonan los estudios firmen contratos con el ejército ruso. Datos recientemente publicados hablan de que el servicio ruso sugiere que al menos 5 de los rusos nacidos en 2005 han muerto en ese conflicto. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha instado hoy al gobierno polaco a forjar una alianza en el marco de la Unión Europea para fortalecerse, al tiempo que ha aventurado que ambos países serán fuertes jugadores en el seno de la alianza una vez finalice el proceso de adhesión de Kiev. Creo que debemos hablar de esto porque haremos que Polonia sea más fuerte y Polonia nos hará más fuertes a nosotros. Esto lo dijo durante una entrevista en la que ha abogado por poner en marcha medidas que favorezcan una resolución de los problemas bilaterales en su camino hacia la Unión Europea. Los máximos responsables de ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados de la ONU pidieron a la comunidad internacional 4.100 millones de dólares para la población ucraniana en 2024, una cifra un 26% menor a la del 2023, aunque urgieron que no se olvide este conflicto ante la competencia de otros como lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Con menos ayuda militar y ahora menos asistencia para los damnificados, la suerte de Ucrania parece estar sellada ante el incesante avance ruso. Desde Naciones Unidas intentaron minimizar su decisión. Dijeron que la guerra continúa sin indicios de que vaya a concluir, por lo que suplicamos que sigan con atención hacia Ucrania, resumió el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Tenemos que hablar de los protagonistas en esta guerra. Hacemos mención a los drones y en este caso a un nuevo ataque con drones kamikazes en Ucrania. Allí observamos la destrucción de un cañón autopropulsado eslovaco. Esto sucedió ayer por la noche. No hay detalles al respecto, pero estiman que esto ha acontecido en la región de Zaporizhia.
Más imágenes de la guerra en primera persona. Aquí vemos el accionar de los tanques que van a ser arremetidos por lanzamientos aéreos. Imágenes que se replican a lo largo de estos casi 2 años. Fíjense ustedes cómo va a impactar un dron kamikaze sobre un blindado y el resultante de ese accionar con la explosión y la destrucción del mismo reducido a llamas.